¿Está China preparándose para algo mucho más grande? Esta es la pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre gobiernos, servicios de inteligencia, empresas y mercados de todo el planeta. Porque mientras el mundo mira hacia Ucrania, Oriente Medio o las tensiones entre las grandes potencias, en el Pacífico Occidental se está produciendo una transformación militar de dimensiones históricas. China está construyendo buques de guerra, submarinos, aviones de combate, misiles, drones y portaaviones a una velocidad que ha cambiado el equilibrio militar de Asia. Y al mismo tiempo, las fuerzas chinas mantienen una presión constante alrededor de Taiwán. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Estamos ante una estrategia defensiva destinada a disuadir a Estados Unidos y a sus aliados? ¿O estamos observando, paso a paso, la construcción de la capacidad necesaria para una operación militar mucho más ambiciosa? Y hay algo fundamental que debemos dejar claro desde el principio. Que China esté aumentando su capacidad militar no significa automáticamente que haya decidido invadir Taiwán. De hecho, una parte importante de la lógica militar china puede explicarse precisamente por la disuasión. Si Pekín quiere impedir que Taiwán avance hacia una independencia formal o que Estados Unidos intervenga militarmente, necesita hacer creíble que cualquier conflicto tendría un coste enorme. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más poder militar acumula China para disuadir una guerra, más capaz parece de iniciarla. Y esa ambigüedad es precisamente una de las razones por las que el mundo está tan preocupado. Taiwán es el centro de este tablero. China considera Taiwán parte de su territorio y mantiene que la reunificación es un objetivo nacional. Pekín ha dicho durante años que prefiere una solución pacífica, pero no ha renunciado al uso de la fuerza. Taiwán, por su parte, tiene su propio gobierno democráticamente elegido, sus propias fuerzas armadas y sus propias instituciones. La isla funciona de facto de manera autónoma, aunque su estatus internacional sea extraordinariamente complejo. Y en medio de esta disputa aparece Estados Unidos. Washington no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán como si fuera un estado reconocido de la misma manera que a otros países, pero mantiene una relación de seguridad profunda con la isla y le proporciona armamento. Por eso, cualquier crisis en Taiwán podría convertirse rápidamente en una crisis entre las dos grandes potencias del planeta. Y eso cambia completamente las dimensiones del problema. Porque no estamos hablando únicamente de China contra Taiwán. Estamos hablando de China, Estados Unidos, Japón, Australia, Filipinas y otros actores regionales observando cada movimiento. Y en agosto de 2026 estamos viendo señales que merecen atención. El 22 de agosto, un avión de vigilancia P-8A Poseidón de la Marina estadounidense atravesó el estrecho de Taiwán. La Marina estadounidense presentó la operación como una demostración del compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto, mientras China monitorizó el vuelo. Días antes, Taiwán había informado de la presencia de un buque de investigación chino en aguas sensibles al oeste de la isla, y lo había vigilado por sospechas relacionadas con actividades de vigilancia o investigación marítima. Taiwán considera este tipo de acciones parte de las llamadas tácticas de zona gris. Y en julio, China realizó ejercicios con fuego real en el estrecho de Taiwán, algo que Taiwán denunció como una acción desestabilizadora. ¿Qué significa todo esto? Significa que la frontera entre la paz y la preparación militar se está haciendo cada vez más difusa. Y aquí entra uno de los conceptos más importantes para entender lo que está ocurriendo, la guerra de zona gris. No necesitas invadir un país para presionarlo. Puedes utilizar aviones. Puedes utilizar buques. Puedes utilizar la Guardia Costera. Puedes realizar ejercicios militares. Puedes realizar patrullas. Puedes realizar operaciones de información. Puedes utilizar ciberoperaciones. Y puedes obligar al adversario a mantener constantemente sus fuerzas en estado de alerta. El objetivo puede ser cambiar progresivamente el equilibrio sin cruzar el umbral de una guerra abierta. Y esa estrategia es particularmente importante en Taiwán. Porque una invasión directa sería una operación militar enormemente compleja. Taiwán es una isla. Eso significa que cualquier invasión a gran escala necesitaría una operación anfibia de dimensiones enormes,
con transporte de tropas, vehículos, munición, combustible, defensa aérea y logística. Y todo eso mientras las fuerzas taiwanesas intentarían impedir el desembarco. Por eso la capacidad industrial china es tan importante. No se trata solamente de cuántos tanques o aviones tiene China. Se trata de cuántos puede fabricar. Se trata de cuánto puede reemplazar. Se trata de cuánto puede reparar. Se trata de cuánta munición puede producir. Se trata de cuántos buques puede construir. Y se trata de cuánto tiempo podría sostener una guerra. Y aquí aparece uno de los grandes secretos del poder chino. Su capacidad industrial. China se ha convertido en una potencia industrial y marítima de primer nivel. Y eso tiene consecuencias militares. Cuando una potencia tiene una industria naval enorme, puede construir buques de guerra con una velocidad difícil de igualar. Cuando tiene una industria aeronáutica en expansión, puede aumentar el número de aviones disponibles. Cuando tiene una industria electrónica gigantesca, puede producir radares, sensores, sistemas de comunicación, drones y otros componentes militares. Y cuando todo eso se combina con un Estado que considera la modernización militar una prioridad estratégica, el resultado es una capacidad de movilización industrial enorme. Pero la pregunta es, ¿para qué? Aquí existen varias explicaciones. La primera es la disuasión. China quiere que Estados Unidos se lo piense 2 veces antes de intervenir en un conflicto sobre Taiwán. Si Pekín puede crear una fuerza militar capaz de amenazar a los buques estadounidenses, las bases de la región y las líneas logísticas, el coste de intervenir aumenta. Esa es la lógica del denominado anti-access y área denial. No necesitas dominar todo el Pacífico. Necesitas hacer extremadamente cara y peligrosa la entrada del adversario en una zona determinada. La segunda explicación es mucho más amplia. China no está pensando únicamente en Taiwán. Está pensando en su posición como gran potencia. Quiere mayor capacidad para operar en el mar de China Meridional. Quiere proteger sus rutas comerciales. Quiere proteger sus intereses económicos. Quiere disponer de mayor capacidad de proyección de poder. Y quiere evitar depender militarmente de otras potencias. Por eso, reducir todo el programa militar chino a China se está preparando para invadir Taiwán. Sería demasiado simple. Pero también sería un error ignorar que Taiwán es uno de los escenarios centrales para los que esa capacidad podría resultar relevante. El Council on Foreign Relations considera la confrontación sobre Taiwán un conflicto en desarrollo y destaca que la presión de zona gris, las incursiones y la expansión de las operaciones marítimas han ido aumentando. Y aquí llegamos a otra pieza del rompecabezas. Los portaaviones. China ya cuenta con 3 portaaviones y el Fujian representa un salto cualitativo respecto a sus antecesores. En junio de 2026, el Fujian atravesó el estrecho de Taiwán, según informó Taiwán. Un portaaviones no significa automáticamente que China vaya a invadir Taiwán. De hecho, para una operación contra la isla, las capacidades de misiles, aviación, submarinos, guerra electrónica, drones y fuerzas anfibias pueden ser más importantes. Pero los portaaviones nos dicen algo muy importante. China está pensando más allá de sus costas. Está construyendo una marina con mayor capacidad de operar a distancia. Y eso cambia el equilibrio de poder en todo el Indo-Pacífico. Ahora bien, hay otra razón por la que Taiwán importa tanto. Los chips. Y aquí el problema deja de ser exclusivamente militar para convertirse en económico. Taiwán es una pieza central de la fabricación mundial de semiconductores avanzados. Y eso significa que una crisis en la isla no afectaría solamente a los gobiernos. Podría afectar a los teléfonos móviles, a los ordenadores, a los centros de datos, a la inteligencia artificial, a los automóviles, a la robótica, a las telecomunicaciones, a los sistemas de armamento y a una parte enorme de la economía digital. El problema no es únicamente que una guerra pueda destruir fábricas. El simple riesgo de que el estrecho de Taiwán quede bloqueado podría provocar una alteración enorme de las cadenas logísticas. Por eso los mercados miran Taiwán con una atención extrema.
Por eso las grandes empresas tecnológicas diversifican sus cadenas de suministro. Y por eso Estados Unidos, Japón y Europa están intentando reducir su dependencia de una única zona geográfica. Una guerra en Taiwán no sería simplemente una guerra entre dos ejércitos. Podría convertirse en una crisis industrial global. Y ahora tenemos que hablar de Estados Unidos. Porque la posición de Washington es una de las variables más importantes de todo este rompecabezas. Estados Unidos ha mantenido durante décadas una política deliberadamente ambigua sobre qué haría exactamente ante una invasión china de Taiwán. Esa ambigüedad tiene una función. Pretende disuadir a China de atacar, pero también evitar que Taiwán calcule que tiene garantizada una intervención estadounidense. Y con Donald Trump en la Casa Blanca, esta variable adquiere todavía más importancia. Las declaraciones de Trump sobre Taiwán han generado incertidumbre y han obligado a los aliados a preguntarse, ¿hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a comprometer recursos en Asia? Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue manteniendo una relación de seguridad con Taiwán. El problema es que la disuasión funciona mejor cuando el adversario cree que la respuesta será creíble. Si China duda de la voluntad estadounidense de intervenir, podría interpretar que la ventana de oportunidad es mayor. Si, por el contrario, Pekín cree que una invasión provocaría una guerra con Estados Unidos y posiblemente con Japón y otros aliados, el coste de la operación se dispara. Y esa es la razón por la que la disuasión es tan importante. El objetivo de una buena estrategia de disuasión no es ganar una guerra. Es conseguir que la guerra no empiece. Pero hay un peligro. La carrera armamentística puede crear exactamente el efecto contrario. China aumenta su capacidad porque considera que debe defenderse. Estados Unidos y sus aliados ven ese aumento como una amenaza. Responden aumentando su propio gasto militar. China interpreta esa respuesta como una amenaza. Y vuelve a acelerar. Y así se crea un círculo de desconfianza. Cada parte dice que está preparándose para defenderse. Pero cada parte puede interpretar las preparaciones del otro como una preparación para atacar. Este es el clásico dilema de seguridad. Y en Taiwán el problema es especialmente peligroso porque el tiempo de reacción puede ser muy corto. Taiwán ya está preparando a su sociedad para un escenario de conflicto. En los ejercicios Anquan de 2026, Taiwán ha realizado simulaciones de defensa a gran escala, incluyendo pruebas destinadas a mantener la producción militar si las infraestructuras principales resultaran atacadas. Taiwán incluso ha propuesto para 2027 un presupuesto de defensa récord de alrededor de $35.000 millones, más del 3% de su PIB. ¿Y qué nos dice eso? Que no solo China se está preparando. Taiwán se está preparando. Estados Unidos está reforzando su presencia y sus alianzas. Japón está observando con preocupación el cambio del equilibrio militar. Y los países del Indo-Pacífico están adaptando sus estrategias. Esto no significa que la guerra sea inevitable. Significa que todos están preparándose para que, si la disuasión falla, no sean ellos los que entren en el conflicto sin estar preparados. Y aquí aparece una pregunta mucho más interesante. ¿Cuándo sabríamos que China ha pasado de una estrategia de disuasión a una preparación directa para una operación contra Taiwán? No existe una única señal. Pero los analistas observarían una combinación de indicadores. Una movilización extraordinaria de reservistas. Concentraciones masivas de transportes y fuerzas anfibias. Acumulación excepcional de combustible y munición. Cambios en los niveles de alerta. Restricciones marítimas extensas. Cierres del espacio aéreo. Movimientos logísticos inusuales. Ciberataques generalizados contra infraestructuras críticas. Y una actividad militar que dejara de parecer un ejercicio y empezara a parecer una movilización. Pero hasta ahora no podemos afirmar que esas condiciones signifiquen que China haya decidido invadir. Y esa distinción es fundamental. Porque una cosa es tener la capacidad para hacer algo. Y otra muy diferente es haber tomado la decisión política de hacerlo. China puede querer tener esa capacidad precisamente para no necesitar utilizarla. Esa es la lógica de la disuasión.
Pero también existe el escenario más peligroso. Que Pekín llegue a la conclusión de que el equilibrio internacional está cambiando a su favor y que una acción futura sea más fácil que una acción posterior. Esa es una de las grandes preocupaciones estratégicas. Y aquí entramos en los próximos años. ¿Veremos más tensión? Probablemente sí. Pero tensión no significa necesariamente guerra. Lo más probable es que veamos más ejercicios, más patrullas, más aviones, más buques, más drones, más operaciones de zona gris, más guerra electrónica, más ciberoperaciones, más presión diplomática y más competencia tecnológica. El peligro está en que cuanto más normal se vuelva esa actividad, más difícil será diferenciar una operación de presión de una operación que realmente precede a un ataque. Y eso puede crear el momento más peligroso de todos. Un error de cálculo. Un avión que se acerca demasiado. Un buque que intercepta a otro. Un misil que cae donde no debería. Un ciberataque cuya autoría no está clara. Una decisión política mal interpretada. Y de repente, una crisis que nadie quería se pone en marcha. Por eso Taiwán es mucho más que una isla. Es un punto de encuentro entre la geopolítica, la tecnología, la economía y el poder militar. Es uno de los lugares del planeta donde un incidente local podría generar consecuencias globales. Y por eso los mercados lo miran. Por eso las empresas lo miran. Por eso los servicios de inteligencia lo miran. Y por eso los gobiernos lo miran. Porque si el estrecho de Taiwán se convirtiera en un escenario de conflicto, el impacto no se quedaría en Asia. Afectaría al comercio internacional. Afectaría a los semiconductores. Afectaría a la tecnología. Afectaría a la automoción. Afectaría a la inteligencia artificial. Afectaría a la robótica. Afectaría a los mercados financieros. Y podría obligar a muchos países a elegir entre dos grandes bloques. Y ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Está China preparándose para algo mucho más grande? La respuesta más honesta es que no tenemos pruebas para afirmar que China haya decidido iniciar una guerra. Pero sí tenemos evidencias de que China está construyendo una capacidad militar mucho mayor, más moderna y más flexible. Y esa capacidad cambia el cálculo estratégico de todo el mundo. China quiere ser más difícil de coaccionar. Quiere reducir la superioridad militar estadounidense en su entorno. Quiere tener más opciones en caso de crisis. Y quiere que Taiwán y Estados Unidos sepan que el coste de una confrontación sería enorme. Pero aquí está la gran ironía. Cuanto más poder acumula China para evitar una guerra, más posible parece una guerra. Y cuanto más se preparan Estados Unidos y Taiwán para evitar un ataque, más amenazados puede sentirse Pekín. Estamos ante una partida de ajedrez militar en la que ningún jugador quiere ser el primero en dar el paso definitivo, pero todos quieren estar preparados por si el otro lo da. Y quizá esa sea la clave para entender lo que está ocurriendo. No necesitamos afirmar que China va a invadir Taiwán. Necesitamos entender que China quiere tener la capacidad de hacerlo si algún día sus dirigentes consideran que es necesario. Y esa diferencia es enorme. Porque la historia nos ha enseñado que las grandes guerras no siempre comienzan cuando un país decide atacar. A veces comienzan cuando las grandes potencias dejan de creer que el adversario está dispuesto a pagar el precio de una guerra. Taiwán es hoy uno de los lugares donde esa duda puede tener consecuencias planetarias. China está construyendo poder. Taiwán está construyendo disuasión. Estados Unidos está intentando mantener su posición en el Pacífico. Japón está reforzando su papel. Y las empresas están intentando prepararse para un mundo en el que la seguridad de las cadenas de suministro se ha convertido en una cuestión estratégica. La pregunta ya no es solamente si habrá una guerra. La pregunta es si todas estas preparaciones conseguirán evitarla. Porque la disuasión puede ser el muro que impida una guerra. Pero si ese muro falla, todo el planeta podría sentir el impacto. Y ahora te toca a ti sacar tu propia conclusión. ¿China está construyendo un ejército para defenderse y disuadir a Estados Unidos?
¿O está construyendo la maquinaria militar que necesitaría para cambiar el mapa político de Asia? ¿Estamos ante una nueva guerra fría? ¿O estamos ante algo todavía más peligroso? Lo único seguro es que el tablero ya ha cambiado. Y mientras el mundo mira a Taiwán, China sigue construyendo. Y en geopolítica, a veces, lo más importante no es lo que un país dice que va a hacer. Es la capacidad que está construyendo para poder hacerlo. Y esa es precisamente la razón por la que Taiwán podría convertirse en el punto más peligroso del planeta durante los próximos años. Ahora bien, para el short de YouTube y TikTok, quedémonos con la pregunta que puede hacer que millones de personas se paren a escuchar. ¿China se está preparando para invadir Taiwán? China está aumentando su poder militar, construyendo buques, aviones, portaaviones, misiles y una enorme capacidad industrial. Pero eso no significa que la invasión sea inevitable. La clave está en la disuasión. Pekín quiere que Estados Unidos sepa que intervenir en una guerra por Taiwán podría tener un coste enorme. Pero al mismo tiempo, Taiwán está reforzando sus defensas. Estados Unidos mantiene su apoyo y los países de la región están preparándose para un escenario cada vez más incierto. ¿Y por qué nos importa a nosotros? Por los chips. Taiwán es una pieza fundamental de la producción mundial de semiconductores avanzados. Si el estrecho de Taiwán se bloqueara, el impacto podría llegar a la inteligencia artificial, los coches, los móviles, la robótica, la defensa y los mercados financieros. Por eso esta no es una guerra que solo afectaría a Asia. Podría afectar a todo el planeta. Y la gran pregunta es: ¿China está construyendo un ejército para evitar una guerra? ¿O para estar preparada cuando llegue el momento de librarla? Esa respuesta podría cambiar el futuro del mundo. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.